amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Libérate. Y gracias por acompañarme como siempre cada lunes a las 4 de la tarde. Bueno, un poquito después de las 4, pero ahora sí que por problemas técnicos del transporte estamos transmitiendo en este momento. Pero gracias por estar conmigo, gracias por estar en este lunes tan bonito, relativamente el último ya del mes. Y bueno, aquí estamos echándole ganas, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy es algo muy bonito, del desánimo a la fe. Hoy quiero darte una lucecita de esperanza, de motivación, de algo que digas, ay, Cris, es que necesitaba escuchar esto porque en serio ya estaba, no sé, arrastrando la cobija. Espero que este testimonio que te voy a platicar, que incluso tú lo puedes conseguir, pues, en Amazon, este libro. Este libro fue como esa gasolina que necesitaba yo cuando estaba en ese proceso en el cual estaba en la lucha por mi matrimonio. El libro se llama Desde el infierno de Ulises al cielo de Pablo. Habla pues de una vida de pródigo, como a los que estamos en esta área de luchar por nuestros matrimonios. Así le llamamos o le llamábamos, en este caso, gracias a Dios, a nuestros cónyuges que vivían en pecado, en adulterio, y que relativamente estaban como el hijo pródigo, o sea, que se fueron, y no sabíamos nada de ellos, que estaban completamente en la perdición, en todo ámbito, en todo aspecto. Entonces, les quiero platicar sobre este libro, esta historia, y que es, pues, obvio, no es así como que reflexiones, no, es un testimonio vivo de Pablo. Es un chileno. Él sacó este libro después de esta gran, pues, conversión que tuvo a través, gracias a Dios, por pues, la oración de su esposa. La oración de su esposa salvó su vida espiritual, su matrimonio, pero claro, no fue, pues, ¿cómo les puedo decir? No fue una historia así como que ustedes digan, no, pues sí, papísima, súper práctico. No, o sea, la mujer también fue una mujer que estuvo al pie del cañón en la oración, pero impresionante. Y él cuenta cómo él vivió, pues, en este momento de pródigo, ¿no? Como lo llamamos nosotras. Bueno, ya estoy conectada por si quieren escribir. Aquí voy a estar. Ya son 10 personas, muy bien. Pues vamos a inicio. Como les decía, este testimonio de Pablo habla de cuando se encuentra, les voy a resumir en pocas palabras, porque pues yo creo que en 45 minutos, pues yo creo que una cuarta parte del libro les podría contar, ¿no? Pero les voy a resumir, dejen bajo aquí siempre que vengo aquí con el frío me da tos. Entonces, mejor lo apagamos, ¿qué les parece? Ahí está, listo. Nos ahorramos la tos. Muy bien, entonces les decía que Pablo era un hombre empresario, con una familia, creo que si no me equivoco, aquí dice, digo, no me equivoco porque lo había leído, pero lo quiero retomar. 2 hijos, varones, su esposa, y bueno, pues, como pasa en la vida, pues se encuentra con una ex compañera, ¿no? De un lugar donde estudió, hacían reuniones con los amigos de los exalumnos y bueno, pues ahí se topa con aquí la nombra él como Valentina. Entonces, él muestra de que cómo la conoce, ¿no? Pero pues para ser objetivos, obvio ya pasaba algo en su matrimonio, ¿no? Para haber recurrido a caer en la infidelidad, ¿no? Entonces, bueno, después de que se reencuentran, que empezaron a platicar, él cuenta que platicaban, sacaban muchísimas cosas en común. Dice que de tanto que ya hacían tanto clic en tantas cosas, él decía, no, es que ella es mi alma gemela. Y es increíble porque hagan de cuenta que me estaban traduciendo a mi esposo, literal. Y yo creo que si tú lo lees, vas a decir, o mi esposo o mi esposa. Sí, tu esposo obviamente ya se ha ido de casa. Y bueno, habla de cómo, pues, la señora, él obviamente con hijos ya grandes, incluso creo que ya no eran universitarios, trabajaban con él en su empresa. Y
Y obviamente, pues ella también era separada, tenía hijos y bueno, él dijo, pues, o sea, el tiempo necesario para verse era indicado, ¿no? Lo que me impresiona es que dice que a los pasos de los meses, obviamente, pues, era oculto, ¿no? No, dice que empezaron a tener conflicto, ¿no? Y era el conflicto de ella hacia él, ¿por qué? Porque él seguía casado, él no tenía como que el título de divorciado, y pues era lo que ella buscaba, ¿no? Él aquí lo dice, eh, a veces la dejaba, pero después volvía. Era un ir y venir, ir y venir. Y bueno, también cuenta que, bueno, pasa el tiempo hasta que incluso en un aeropuerto se encuentran, pero también se encuentra ahí su esposa. Entonces, nota cuando se saludan y dice, bueno, pues ¿quién es, no? Y bueno, ahí empieza todo el caos de, bueno, de que pues ella obviamente se entera que había ya una tercera persona. Como se los digo, se los voy a resumir porque si pudieran leer este libro es oro molido para ti que estás luchando por la restauración de tu matrimonio. Es oro molido para que te des una idea de cómo trabaja el maligno para destruir la mentalidad del cónyuge, ella o él, el que haya salido de casa. Y trabajan similares todos. Es lo que me ha impresionado con lo que he visto tanto, por ejemplo, en él, su testimonio, y en muchos más, trabajan igual. O sea, hacen las mismas características, no que todos al pie de la letra, pero son muy similares. Y bueno, él cuenta que, bueno, en cuanto explota, de sabes qué, pues, sí, efectivamente tengo otra persona, y pues, bye, me voy. Entonces él dice que empieza a vivir una vida como de soltero. Él renta un departamento, obviamente pues sus hijos se enteran, sus hijos así como de que qué está pasando, sus hijos obviamente siempre apoyaron a su mamá, pero como trabajaban ya con su papá, bueno, pues tenían que tener una relación pues de trabajo o cordial, ¿no? Entonces, esto pues se vuelve más caótico y doloroso para su esposa, ¿no? Porque pues él ya está viviendo una vida totalmente, de pródigo o de esposo infiel. Lo que me llama mucho la atención es de que la esposa nunca perdió contacto con él. Ella siempre le mandaba en su cumpleaños una felicitación. En algún evento importante, ella siempre estaba ahí presente. Entonces, son características que te las menciono, porque a veces cuando estamos muy heridos o heridas, y porque pensamos, no, pues es que está súper feliz con la otra persona, pues ¿para qué lo busco, no? O ¿cómo me voy a rebajar? Y es que aquí no entra el que te rebajes o no, o tu dignidad, porque a veces también la envuelven en eso y la quieren como disfrazar con que la dignidad. Una, no estás faltando a nada porque es tu esposo. Otra, estás realmente consciente de que estás tú salvando tu matrimonio. Obviamente ella tenía la camisa puesta de decir, ¿qué tengo que hacer? Pues salvar mi matrimonio. Y obviamente también gracias a Dios, ella tenía esa uh, comunicación con sacerdotes, gracias a Dios. Entonces le empezaron a dar como esa dirección espiritual. Él nomás comenta que su esposa iba, hablaba con el sacerdote o se confesaba y todo, y él decía, perdón, que bueno, tenía ella ya como un cambio o una visión distinta, ¿no? Entonces, te cuento todo esto para que te des una idea, pues de que cómo debemos actuar las que estamos luchando o los que están luchando por su esposo o esposa. No pierdas la comunicación. Así sea mínima, muy pequeñita, ahí tenla. Ok. Es como ese, no sé cómo explicarte. Un agujerito, una lucecita en la cual tú puedes estar todavía teniendo esa como presencia, por llamarlo así, con tu esposo, ¿no? Pero siempre y cuando no olvides que es tu esposo o esposa. Es tuyo, es tu esposo, ¿no? Aunque algunos van a decir, ay, sí, qué egoísta, que lo deje ser feliz. No.
viviendo en el pecado, créeme que lo único que feliz va a ser aquí, claro, pero cuando dé cuentas al Señor, bueno, ahí se va a topar con alguien que va a decir, oye, ¿qué onda, no? Y también a nosotros nos va a decir, ¿qué onda? ¿Qué hiciste por salvar a tu esposo? Es tuyo, son una sola carne. Estás salvando algo de ti, ¿ok? Y bueno, algo de las cosas que vivió este hombre con esta persona, con la tercera persona, son muchas cosas que también a mí se me hacen similares y esto lo cuento también por otra persona que me hablamos que también está pasando por una circunstancia igual. Esta persona, de tanta era su ceguera, hacía las mismas cosas que hacía con su esposa. Por ejemplo, cumplieron un año de relación, de ese de adulterio. Entonces el señor habitualmente con su esposa iba a un específico lugar porque era el preferido de su esposa. Pero ahora ya no era su esposa, se llevaba a la otra. Entonces, él comenta, o sea, a llevarme a esta mujer al lugar más, o sea, predilecto de mi esposa, la llevé a ella. Entonces ahí se pueden imaginar a qué grado llega la ceguera, porque quieren seguir teniendo a una esposa, pero en otra mujer, ¿no? La están buscando, la están, pues sí, a ver dónde la encuentran, pero pues obviamente, pues es otra, ¿no? Y bueno, la llevó a todos lados. Incluso sus hijos sabían de la existencia de esa persona, pero no la conocían. Entonces su esposo también la llevaba, perdón, el señor la llevaba a los mejores restaurantes que también llevaba su esposa en ese momento. Y ahí se encontró uno de sus hijos y es ahí donde se encontró con esta persona, ¿no? Bueno, a lo que voy con eso también es de que ellos trataron, tanto la esposa y los hijos, de hacer siempre actividades familiares, de que no se perdiera eso. Yo creo que, y me imagino, él no lo platica así, pero me imagino que era un plan también de la propia familia de salvar al papá, al esposo, ¿no? Y traerlo de nuevo al núcleo, porque seguían planeando vacaciones familiares y obviamente pues la otra no iba, obviamente, pero ellos todavía hacían esa reunión, ese convivio. Es algo impresionante. Entonces, ya me está echando porra Chuy. Gracias. Y bueno, entonces, es ahí, y bueno, comenta algo muy característico, decía que por su esposa no sentía absolutamente nada, que el amor por ella era nulo, estaba muerto. Eh, Obviamente que esas acciones que hacía como llevar el hotel preferido de su esposa, esos lugares que eran obviamente marcados por la presencia de su esposa, él no le causaba el mínimo remordimiento, el mínimo dolor hacia lo que pudiera estar sintiendo su esposa. Él siempre lo maneja también como de, bueno, nunca le hizo falta nada, yo tenía muy buen estatus económico en ese instante y pues nunca le faltó nada. Claro, nunca, pero pues su esposa obviamente estaba deshecha, ¿no? Completamente. Entonces, él va contando pues todo su proceso, de cómo vivió, de cómo también incluso sus hijos de la otra persona conocieron a este señor. O sea, empezó a haber turbulencia, porque obviamente las cosas que se hacen mal terminan mal. Y aparte, ni siquiera puede estar, ¿cómo puede estar bendecido el pecado? Jamás. Así que si tú me estás viendo y es la primera vez que me ves y tú dices, es que yo estoy saliendo con una persona que es casada, pero es que me dice que ya no la ama o porque ya lo veo separado, pero ya no se divorcia, pero ya pronto, pero por eso ando con él, pues solamente puedo decirte que Dios no rompe un matrimonio o no rompe una familia para crear otra. No. Así que si tú estás saliendo con alguien que está casado, pues bueno, número uno, creo que algo está pasando contigo. Y número dos, no te sientes tan amada por Dios para poder tomar una decisión de esa magnitud.
ni amada por Dios, ni amada por nadie. Que ahí literalmente te vas a donde te puedan dar amor. Y por eso lo confundes, ¿no? Lo digo con muchísimo respeto, porque yo sé que también ellas sufren, hasta cierto punto. Ahora ya lo veo así, obviamente antes no lo veía así, ¿verdad? Antes quería ahorcarla. Pero cuando el Señor te da esa visión divina, por llamarlo así, esa mirada misericordiosa, tú te encuentras a que esa persona, la tercera persona, carece de muchísimas cosas y lo primordial de Dios. Y también nos vamos a encontrar con personas que dicen amantes y orantes con nuestro Señor y están aún así viviendo con otra persona que está casada. Pero bueno, y esos otros temas de otro costal, la harina de otro costal. Pero lo que voy con esto es de que te des cuenta, a ti que estás luchando por tu matrimonio, que nada lo que esté haciendo tu esposo o tu esposa en este momento con una tercera persona no va a terminar bien, jamás, jamás. Y más si tú oras. Tampoco no quieras nada más como esperar a ver que vuelva. No. Esto es una lucha cansada, dolorosa, pero la recompensa es ¡pum! Impresionante. Y más cuando tu esposo vuelve a los pies del Señor, se arrepiente y obvio también te pide perdón a ti. Creo que esa es la sensación más extraordinaria que puede pasar. Pero eso es gracias a todo el empeño, a todo el esfuerzo que haces, tanto en oración, pero algo muy importante, aparte de la oración, es lo que tú hiciste mal, reconocer todos tus errores, ponerlos sobre la mesa, hice esto, la regué bien cañón, la regué en esta área, la regué en esto otro, lo trataba súper mal, no sé cómo tú estés en este momento, pero reconócelo. Ya lo hablábamos en los programas pasados del desafío del amor. Ahí dice, reconoce todos tus errores, ponte a los pies del Señor y di, Señor, perdón, la regué muy feo. Te apuesto que esta persona, la esposa de Pablo, la regó en muchísimas cosas. La regó en algo, no sé en qué, porque no comenta eso, lo comenta todo el área espiritual. Pero en lo humano, en lo psicológico, en lo emocional, te apuesto que la regó también en muchísimas cosas. Y ambos, no crean que nada más uno. El problema es de los dos, ¿no? Los dos se empezaron a hacer... Hay una palabra que me encantó de la misa de ayer, del padre, que decía, bueno, para que haya estos conflictos matrimoniales es porque había una guerra de egos. Entonces, yo digo, es cierto, porque siempre queremos tener razón en todo, entonces él también quiere tener razón, yo también, y pam, y ¡puc! No, es algo así. Y bueno, entonces, a eso es lo que voy. Esa persona empezó a tener conflictos, que por qué te vas con tu esposa, con tus hijos de vacaciones, y no sé qué, o sea, pues obvio, es su esposa. Es ahí donde yo digo, ay, Dios mío, ¿en qué cabeza cabe en esa ceguera? Es por eso que digo, es una ceguera que te está, no, ciego el hombre. Y bueno, saludos, Viking Rivas. Muy bien, tema, bendiciones. Igualmente, Viking, o Viking, no sé cómo. Bueno, hola. Saludos. Y bueno, Pablo comenta todo esto de cómo se iba formando pues su relación adúltera, su amante, y comenta que pues su esposa hacía oración, ¿no? Pues ella hacía oración y pues muy padre, gracias por orar por mí, incluso a mí también me decían las gracias, gracias. Oye, estoy luchando por mi matrimonio, qué bueno. Igualito. Entonces él siempre decía, bueno, pues gracias, ¿no? Qué bueno que estás orando por mí, pero pues yo sigo en mi vida. Entonces, bueno, entre que, tal vez lo sigo resumiendo, entre que pues él seguía su vida de infidelidad y todo, y que la señora tenía todavía ese contacto, aunque él decía no sentía absolutamente nada con ella, con mi esposa, pues hagan de cuenta que fueron una vez, hicieron sus planes de vacaciones de Semana Santa. Entonces, su esposa pues aprovechó pues ese momento, ¿no? De Semana Santa, imagínense, la semana más importante. Entonces, ella aprovechó
Y pues ella lo que trataba era de tener la mejor comunicación con él. Entonces, dice que una vez le dijo a él, perdón, ¿sabías que esto es una guerra espiritual? Y bueno, él es así como de, ¿por qué? ¿O qué? Y luego, porque cada vez que hablaba, le hablaba la tercera persona a él, y él se ponía, o sea, cambiaba ahora, era otra persona. Entonces, él siempre trataba de pues tener señal para estar en comunicación con la otra persona, y pues ahí pues no tenía, ¿verdad? Entonces, algo impresionante iba pasando. O sea, ya el Señor ya estaba actuando a través de la oración de su esposa, y pues todo se estaba como adaptando para el momento indicado, hiciera el Señor ese quebranto en la persona. Entonces, dice que él, pues se fueron a un lugar de vacaciones en Semana Santa. Dice que su esposa en un momento le dijo, esto es una guerra espiritual y solamente quiero seguir orando por ti. Entonces dice que ella cerró sus ojos, empezó a orar, y que él sentía pues rarito, ¿no? Así como raro, pero no entendía el por qué. Entonces ella lo que luchaba era que su comunicación sanara, pero él decía que todavía él ya era dice, era nulo, no sentía nada. Entonces dice que para amanecer al domingo de resurrección, pues la señora seguía en oración súper fuerte por su esposo. En el domingo de resurrección, en la madrugada, o sea, para amanecer el domingo, dice que él sintió como de la boca del estómago, como que si algo se le saliera. Y es ahí donde dice, ahí fue mi experiencia con el Señor. Me di cuenta que algo me estaba dentro de mí, y algo que me estaba obviamente orillando a vivir de esa manera. Obviamente viviendo en ese adulterio. Entonces, él ahí como que, ¿qué pasa? Y ella le dijo, esto es una guerra espiritual. Se lo volvió a recalcar, ¿no? O sea, comprende, abre los ojos, esto es una guerra espiritual y esto es serio. Entonces, él ahí empezó a como a captar, como que el Señor le fue revelando muchas cosas, que obviamente que cuando regresan pues a la ciudad, él es de Chile, ya ya no se sentía bien. Dice Benigna Rodríguez, saludos. Sí, es verdad, cuando quieres formar otra relación pasando por encima del sufrimiento de otra familia, no llegará nada bueno. Así es. Y se va a romper, pero el Señor necesita la oración del cónyuge, pero la oración súper decidida, la oración entregadísima. No lo quiere a medias, no quiere oración tibia o como que pues a la ahí se va, no. Con una oración, con la firmeza que tienes como esposo o esposa, y más, si tienes el sacramento del matrimonio. Yo sé que algunos no tienen el sacramento y aún así están luchando por su matrimonio, porque están casados tal vez ya al civil, pero puedo decirte que aún puedes pedir por la salvación de su alma y obviamente puedes alcanzar el sacramento. Pero si tienes ahorita el sacramento del matrimonio, bueno, ¿qué te puedo decir? Tienes las llaves indicadas para poder hacer todo por tu matrimonio. Y obviamente, pues, por el alma de tu esposo, ¿verdad? Y bueno, entonces él empieza a cambiar, ¿no? Su panorama, empieza a tener como que otra visión de qué estoy haciendo, ¿no? O sea, estoy viviendo así, mis hijos, mi esposa, bla, bla, bla. Entonces llega un momento que él habla con la tercera persona y le dice, ¿sabes qué? No, no puedo. No recuerdo, necesito otra vez releerlo, pero te lo estoy diciendo, ahorita no me acuerdo si le dijo que había tenido una experiencia con el Señor o de que se había dado cuenta de que estaba haciéndola súper mal, ¿no? Y también lo que me causó mucho interés en cómo lo menciona él, dice que cuando él empezó a luchar por alejarse de ella,
no podía. Él decía, no puedo dejarle de hablar, no puedo dejar de pensar en ella, la tenía aquí metida, todavía volteaba a ver a su esposa, pero decía, bueno, sí estoy haciendo las cosas mal, pero no la amo. Eh, es algo súper impresionante de cómo los espíritus malignos, porque todos los que saben perfectamente que estamos viviendo una guerra espiritual increíble, ya ni siquiera en nuestro matrimonio personal y en nuestra propia familia, con nuestros hijos o con quien sea. Entonces, obviamente el espíritu maligno le causaba un rechazo o un amor nulo hacia su esposa. Entonces es por eso que le decía, no, es que no siento nada. Entonces la esposa lleva a Pablo con un sacerdote, dice que fue una confesión pues larga y muy profunda y claro, sí llegó como a la reflexión de que estaba viviendo muy mal, pero no sabía cómo volver a amar a su esposa, decía que no podía. Es algo impresionante, incluso eso después me lo confirmó otro testimonio, si lo pueden buscar, a Lucy Von Rim. Ella decía, ella era pródiga. Entonces ella dice que sentía un asco increíble por su esposo. Un asco. O sea, lo veía y dice, no, me da asco. Es así como trabaja el otro para crearte un repudio, un rechazo hacia tu esposo o tu cónyuge. Y pues para que no te acerques, ¿no? Pues algo que te causa náusea, pues ¿qué haces? Te alejas, ¿no? No me gusta, me voy. Pues así actúa el otro, pues ¿para qué? Para que tú sigas viviendo pues separado. Obviamente detesta el matrimonio, detesta la familia. ¿Qué es lo que quiere? Romper tu matrimonio, romper tu familia y si es posible tu vida, tenerte en el lodo ahí. Entonces, es como, eso te lo cuento. Número uno, es para que abras los ojos como esposa que estés luchando por tu matrimonio, pero ni siquiera sabes cómo iniciar. Esa es una. Dos, saber que el plan del maligno es romper tu vida, tu matrimonio y tu familia. Y la tercera es de que con tu oración se puede salvar. Ahora sí que el mensaje de esperanza de este programa, de ese desánimo que te está ahorita bombardeando, que ya sabes quién es ahorita, ya lo sabes, ya lo ubicas. Este mensaje de esperanza es de que a través de la oración de la esposa que ora, y ahora sí que ya me eché como el título de un libro, literal, el poder de la esposa que ora tiene un poder increíble sobre tu matrimonio. Claro, como te digo, siempre y cuando tú también tengas que sanar, perdonar y cambiar muchísimas actitudes sobre tu persona, ¿no? Como lo comentábamos, pues actitudes, ¿no? De que era muy sangrona o muy rezongona o no sé, muchas cosas. Pero bueno, a lo que voy con esto, que cómo trabaja, ¿no? O sea, trabaja igual con todos los esposos, trabaja igual. Yo lo he visto con tantos testimonios que he visto, gracias a Dios, de restauración matrimonial y casi todos tienen la misma similitud. No me gustaba mi esposa, ya no podía y no X y así. Entonces, aquí lo mismo. Entonces, bueno, Pablo, cuando tiene ese boom del Señor o ese clic, empieza pues obviamente a alejarse de esta mujer, pero no podía, o sea, era una desesperación por tenerla cerca, por llamarle, entonces pedía ayuda espiritual, pedía con el padre, pedía con un terapeuta. Y bueno, con tal de que lo invitan a un viaje a Meyugori, ¿no? Pues ahí van, incluso era su esposa y él, Pablo. Pues dice que viaja y que en el avión dice, iba pensando en ella y que decía, Señor, ya clamaba al Señor, Señor, quítamela de la cabeza, ¿no? Pero quítamela, no puedo, no, o sea, la traigo aquí. Entonces, imagínense también la lucha de ellos, el querer hacer las cosas bien, pero el otro te la mete acá en la cabeza. Y imagínense, o sea, también ellos sufren mucho. Tampoco no los veamos como, hey, el que está siendo infiel. No, ellos también tienen un problema impresionante en sus vidas. Y bueno, entonces llegan a Meyugori y dice que, bueno, pues como era de lana, o es de lana, logró hablar con las que hacen las revelaciones de que, como Mirjana y no me acuerdo el otro nombre de la otra persona, pues con tal de que
que primero le dijo a María, le hizo como una promesa. Si tú me ayudas a, a sacarme a esta mujer de mi vida, yo te prometo algo, ¿no? Entonces, que recurre a las, no me acuerdo cómo se le llama la palabra correcta, locutoras o no sé, entonces, o videntes, no sé, y entonces se acerca con una de ellas el momento de cuando hay una hora específica en la cual María se manifiesta en Meyugori, y que la señora le dijo, María escuchó tu petición. Bueno, él no se la podía creer, o sea, estaba así como que impactado, ¿no? Ah, porque dice que con su esposo tampoco no podía hablar de algo interesante o algo, pues algo como plática, ¿no? Porque los esposos siempre estamos platicando de esto, del otro, o que hay que hacer esto, planes. Y dice, ya no tenía no disfrutaba hablar ni siquiera con mi esposa. O sea, a ese grado llegaba Pablo con su esposa. Es increíble. O sea, imagínense, él quería volver a ser como antes y ya no. Ahora, estamos hablando de una historia que no sabemos cuánto tiempo lleva de crisis, ¿no? Y bueno, para hacerles el cuento largo, porque ya se está acabando casi el tiempo, empezó él a ya no tener contacto con ella, empezó él a actuar conscientemente de que María había escuchado su oración y María actuó en él. ¿Por qué? Porque ya no tenía el interés de buscarla, María ya no tenía, Pablo ya no tenía interés de buscar a la tercera persona, ni llamarla, ni todo. Dice, María empezó a hacer cambios en mí increíbles porque empezaba a ver de otra manera a mi esposa, empecé a mejorar mi comunicación con mi esposa, o sea, empezó a hacer todo un cambio María impresionante, pero obviamente cuando él se dijo, o sea, pidió ayuda, ¿no? A la madre del que le dio la vida por nosotros. Entonces María, como buena abogada, y vaya que es muy buena, acudan a ella, es muy buena abogada. Por experiencia propia se los digo también. Bueno, empezó a cambiar la vida de este Pablo. Empezó a transformar su vida espiritual de una manera impresionante y obviamente empezó a vivir su vida con su esposa como Dios manda, ¿no? Como un verdadero matrimonio. En serio, si pueden conseguir este libro o hagan cochinito porque hagan una alcancía porque sí está un poco carito. Bueno, en las librerías Gombi está un poco caro, anda como entre 600 pesos, pero es un gasto que yo creo que te va es oro molido para tu vida espiritual y tu vida matrimonial. Ese es un hecho contundente. Bueno, entonces hay esa conversión de Pablo, que entonces Pablo obviamente cuando sabe toda esta maravilla de Dios, que Dios le dio esa nueva vida, sacándole ese espíritu maligno, no sabemos si era él sí lo relaciona como que algo tenía él, entonces, pues obviamente empezó a cambiar su vida. Empezó a hablarles en su propio trabajo de Dios. Empezó a decirles, oigan, es que ¿cómo pueden vivir sin Dios? ¿Cómo pueden vivir de esta manera del pecado? O sea, empezó a hacer un cambio radical, increíble en su vida, que yo, wow. Entonces, él empezó, después del testimonio, habla de cómo ya un padre se convierte en su director espiritual de cabecera. Y obviamente se va él también, pues, ¿cómo se dice? Pues preparando, formando en la fe. Y va mencionando también el tema de la tentación, va hablando el tema de los ángeles y demonios, va hablando pues de todas esas etapas que él también pasó, que ahora ya las ve de otra perspectiva. Y bueno, y él todavía dice, estoy aquí gracias a las oraciones de mi esposa. Entonces, si tú estás en este momento de crisis, de que quieres aventar la toalla y que ya no quiero saber nada porque el otro ni me pela, ni me habla, o me habla nomás para cuando le conviene y lo veo muy contento, se va de viaje y bueno, en fin, todo. Así es, igualito.
Y también te puedo decir que yo igualito. Entonces, que este no sea un desmotivante. El otro siempre te va a causar, Dios amado, te di la victoria en la cruz porque no luchas, pero como somos tan tercos, nos cuesta luchar, no nos gusta que nos cueste trabajo, nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo dejamos, ¿no? Pero si realmente tú dices, yo me quiero poner la camiseta de, sí, Señor, quiero luchar por mi matrimonio, ve al Santísimo si quieres, o en tu oración en tu cuarto, no sé. Yo te lo diría así, ve, arrodíllate y ahora sí decirle, Señor, pequé en muchas áreas de mi matrimonio, la regué, quiero ser una nueva mujer o un nuevo hombre. Entonces, pues es aquí, dice que se escucha un rugido. Todavía falta, ¿verdad, Fabi? 3 minutitos. Es que acá se cortó la señal. No sé si me sigan viendo. Pero bueno, si me siguen viendo, es cuestión nada más de una buena actitud, una buena... decirle sí, así como María lo hizo y que cambió la historia de la humanidad, así también tú, con un sí a Dios, vas a cambiar la historia de tu matrimonio. Pero solamente hay un sí. Y ese sí, como te dije, vas a pasar por muchas turbulencias, mucho empedrado, un desierto, no va a haber agua, vas a querer decir, no, de aquí me quedo y me muero. No, Dios no quiere eso, quiere realmente la restauración de tu matrimonio. El Señor no quiere ni divorcios, no quiere nada de eso. Te está invitando a que ores. Si tienes ahorita, en serio, si tienes el sacramento del matrimonio, aprovéchalo al 100. Recuerda que también cuando le decimos sí al Señor, el Señor te coloca todo, te pone las personas, acontecimientos, cursos, talleres, todo te lo pone en el caminito para que tú digas, es cierto, aprendí esto. No saben, yo personalmente, yo les puedo decir, a ver, dice Magda, como, como se fue que el esposo superó eso de que no podía dejar de pensar en ella. ¿Cómo lo superó? Como te comenté, él se lo pidió a María en ese viaje a Meyugori y le dijo, o sea, ayúdame a quitármela de la mente. O sea, María literalmente le ayudó a quitarla de su camino. Porque aparte, pues esa mujer, obviamente, al estar viviendo, estropeando la vida matrimonial de una persona, es porque obviamente es el títere del otro, del enemigo. Entonces, obviamente María, con ese poder también que tiene por ser madre de Cristo, pues obviamente la apartó. Entonces, pues imagínense, por eso les digo que tenemos una excelente abogada, a María, en todos los matrimonios y no matrimonios, o sea, me refiero en lo personal, si estás soltera o algo así, también es muy buena abogada en toda tu vida. Entonces, bueno, ahora sí, para ya finalizar este programa, solamente quiero decirte esto. No dejes dejarla, no dejes caer la toalla. Yo al inicio dije, ¿cómo voy a nombrar este programa? Dije, no tienes la toalla, pero se escuchaba muy chafa. Entonces después dije, no, mejor no caigas en el desánimo, pero literalmente a veces queremos aventar la toalla y aventarla así, súper lejos y no volverla a ver nunca más. Pero el Señor, cuando tú ya le habías dicho que sí, el Señor la agarra y te la pone en la manita. Mi chiquita hermosa o mi campeón, adelante, continúa con esto. Yo sé que estás cansada, yo sé que estás cansado, yo sé que ya la traes así como que, como les había dicho, arrastrando la cobija de que ya no puedo, ya estoy cansadísima o cansadísimo. El Señor te dice, aquí estoy, te doy un trago de agua viva y esos tragos de agua viva puede ser viendo videos de restauración matrimonial, porque si algo ha servido y me ha servido a mí, en ese momento que lo necesité, era de que cada vez que me venía algo en mi vida de que ya no quiero, o veía así como que la desilusión,
llegaban testimonios, no sé por qué, a veces te aparecen de notificaciones de YouTube y bueno, es cuando decía, wow, qué increíble. Si se restauró ellos, ¿por qué yo no? O cuando ya decían, no, yo no quiero orar, ya me cansé, no me siento escuchada. Y cuando dejaba un día sin oración, después decía, todo lo que he orado para nada, no. Me causaba confronto. ¿Cómo voy a tirar la toalla si ya luché tanto tiempo para en un momento decir, sabes que ya no? Se va a la basura, literalmente, si lo dejas ahí. Pero bueno, entonces, el mensaje de hoy. O si tú conoces a alguien que dices, es que mi vecina o mi cuñada o mi sobrina está en esa situación, o mi sobrino, porque también los varones también están luchando por matrimonios, pues comparte este video. Y si puedes comprarte el libro, te digo, haz un ahorradito, poco a poquito, no sé, ahí lo vas ahorrando, vas a tu librería, lo compras en Amazon, como tú lo deseas, y lo compras, y créeme que te va a ayudar muchísimo en lo espiritual, en tu persona, y también pues para salvar tu matrimonio, porque te da una perspectiva increíble. No sé, o sea, yo me acuerdo que este testimonio me lo recomendaron, ¿no? Pero cuando conseguí comprarlo, y no lo compré incluso en físico porque estaba agotado, lo compré en libro electrónico, o sea, en cuanto llegó era de... Yo creo que me aventé la mitad del libro en tantas horas. ¿Por qué? Porque anhelaba saber qué había pasado, qué había hecho este hombre, qué había hecho su esposa, qué había hecho. Incluso él en su libro siempre tiene como un apartado que dice, esto no me gustaría que lo leyeran mis hijos, porque me avergüenza mi yo pasado. Pero a partir de aquí en adelante sí me gustaría que lo lean mis hijos, porque gracias a la misericordia de Dios y a María, que hizo un gran cambio en mi vida, esto sí se lo dedico a ellos. Entonces, qué bonito, ¿no? Cómo el Señor le transformó la vida completamente. Pero es porque su esposa jamás, jamás, jamás tiró la toalla. O tal vez la tiró, el Señor se la devolvió. O hasta ella dijo, no, no lo voy a dejar aquí, voy por ella, ¿no? Entonces, que este sea tu motivante, que este programa sea unos litritos de gasolina en tu vida para poder seguir luchando por tu familia, por tu matrimonio. Recuerda que si se puede restaurar, solamente necesitamos, más bien, Dios necesita, no necesitamos. Dios necesita un sí para salvar tu matrimonio. Yo me despido, ya se nos terminó el programa. Gracias por todo, acompañarme. Estuve muy contenta con ustedes. Y bueno, yo soy Cristian Cortés. Nos vemos en un próximo programa.